Hola, en el video pasado acabamos de demostrar el teorema que dice que en un álgebra de Banach con unidad el espectro es no vacío y compacto. Bueno, y vimos un ejemplo en donde si el álgebra no es compleja, si yo tengo una álgebra real, el espectro puede ser vacío. De ahí que nosotros nos dediquemos a estudiar de momento álgebras complejas, ¿está bien? Para que por lo menos los espectros sepamos que son no vacíos. De hecho, demostramos que ese resultado no solo es cierto para álgebras de Banach, sino por lo menos el espectro es no vacío también para las álgebras normadas. Bueno, en esta ocasión la sesión la vamos a dedicar a ver pues, varios ejemplos de algunos espectros para que vean un poco la dificultad de encontrar pues, el espectro en cada caso. Ok, entonces vamos a comenzar. Entonces, ejemplos. Entonces, 1. Consideren A el álgebra de los polinomios complejos. Sea A igual a los polinomios complejos C de Z. Así está. Polinomio sobre C. Sobre C. ¿Está bien? Entonces, pero vamos a considerarlos nada más definidos en el disco cerrado. Definidos en D, que sería el disco con centro en serio radio 1, cerrado. Ahí está. Ok. Entonces, pues que norma le vamos a dar, pues como es un compacto el disco cerrado, entonces vamos a definirlo en la norma. Definamos además sea el álgebra de polinomios sobre C definidos en el disco, coma, con la norma del máximo. Con la norma infinito, pues va a ser la del máximo de los módulos de P de Z con el módulo de Z menor o igual que 1. Entonces, bueno, a ver, espérenme. Ahí está. Entonces sabemos que A con la norma infinito es una álgebra normada con unidad. Es un álgebra normada con unidad. La unidad pues es la función idéntica z, el polinomio z, ¿no? El polinomio identidad. No, es el polinomio 1 con unidad 1, vamos a ponerle así. La constante 1, ¿está bien? Ok, esta no es Banach. No es Banach. Pues es bien sabido que la serie de los z a la n entre n factorial desde n igual a 0 hasta infinito, esto converge en todo c a la función entera a la z. Esta converge uniformemente en el disco cerrado. Entonces, pues esto forma una solución de Cauchy que no converge a un polinomio. Y a la z no es un polinomio, no está en A. ¿Está bien? Bueno, y E a la z no está en A. ¿Está bien? Entonces, es una álgebra normada que no es Banach con unidad. Ok. Entonces, si nos identificamos primero el conjunto de elementos invertibles, pues ¿cuál va a ser? Tenemos que los elementos invertibles, que es G de A, pues ¿quiénes son? Son precisamente las constantes, son los polinomios de la forma P de Z igual a la constante lambda, tal que lambda está en C menos el 0. O sea que esto es C menos el 0. Está bien, los elementos invertibles solamente son los complejos o los polinomios constantes que no son el 0. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el inverso, pues es su inverso
pues es precisamente 1 entre P de Z. Si estuviéramos en un conjunto más grande donde podríamos sacar el espectro, digo el inverso, pero este no está en los polinomios. Sería su inverso dentro del campo de funciones racionales, pero aquí no. Entonces tenemos que el inverso solamente los polinomios constantes. Entonces vamos a hacer nada más un ejemplo sencillo y vamos a calcular el espectro del polinomio identidad. Sea P0 de Z igual a Z. ¿Está bien? Para todo Z en el disco cerrado. Es decir, polinomio identidad. ¿Está bien? Ok, entonces, ¿quién es el espectro? Fíjense, el espectro de P0, pues son los lambda en los complejos, tal que lambda menos P0 no está en GDA. Aquí sería lambda por 1, pero lambda por 1 pues es lambda, entonces vamos a dejarle así. Entonces son los elementos de tal manera que esta diferencia no está en los invertibles. Y entonces, pues, ¿quién es esto? Entonces, bueno, esto es, si nada más cambiamos lo que vale Z, son los lambda en C, tal que lambda menos Z no es invertible. Ahí está. Pero, pues, ¿quién son estos? ¿Qué complejos lambda hacen que esto no sea invertible? Pues todos los complejos, ¿sí? Porque lambda menos Z no es invertible. Recuerden que es invertible si solo si pues es una constante, pero esto nunca es una constante para ningún complejo, entonces el espectro de esto pues es C. Entonces aquí encontramos un elemento de tal manera que este no es compacto. No es compacto. ¿Está bien? Entonces, no es cierto en general que si yo tengo una álgebra normada, los espectros de los elementos van a ser compactos. Porque por lo menos, aquí el espectro, pues es todos los complejos, no es compacto. Entonces, sí es necesario. Unos resultados es que si si el álgebra es Banach, entonces todos los espectros son compactos. Pero para no. Entonces, vamos a poner aquí de qué ejemplo estamos hablando. Esto es un ejemplo de una álgebra normada no Banach en el que existen elementos con espectro no compacto. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya tenemos ese. Ahora, vamos a, sería el 1. Ahora vamos a definir otro, que sería el 2. Para el 2 vamos a utilizar un ejemplo previo que ya habíamos definido en alguna clase pasada, donde construíamos un álgebra que era Q, pero que no era Banach. Ahora vamos a ver si dónde está. Es este de acá. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos considerado las funciones que eran funciones racionales P entre Q, sin factores en común, que no tienen ceros en el disco cerrado? Entonces, esta álgebra ya probamos que es una álgebra Q, pero no es Banach. Veamos qué pasa con los espectros de algunos de sus elementos. Fíjense. Entonces, ahora otra vez. Sea A igual al álgebra que estaban mencionando ahí, que es el álgebra de funciones racionales P entre Q, sin ceros en común. Ya no lo voy a poner aquí, pero aquí debe ser, pues que sea reducida, ¿no? Primos relativos. Tal que P, Q son polinomios y Q no tiene ceros en D.
Q no tiene ceros en D barra. Ahí está. ¿Está bien? Entonces consideremos esta álgebra. Vimos que esta es una álgebra normada. Es una Q álgebra, de hecho. Es una... Bueno, vamos a ponerle sea esto con la norma infinito, ¿no? Con la norma infinito de P entre Q. Pues la vamos a definir como el supremo. El supremo de P de Z entre Q de Z con Z en el disco cerrado. ¿No? Entonces esta era la norma, esta es una álgebra, perdón, esta era una norma submultiplicativa para el conjunto A. Entonces tenemos que A con la norma infinito es una Q álgebra, ya habíamos demostrado. Es una Q álgebra. Quiero poner, ya lo vimos. Que no es Banach. Que no es Banach. ¿Está bien? Además, vimos quién es su conjunto de elementos invertibles. Aquí observemos que el conjunto de elementos invertibles era ¿qué cosa? Era los P entre Q. Aquí en las funciones racionales. O en A vamos a ponerle porque ahora estamos poniendo quién es A. En este caso, pues A es este. En las funciones racionales en A. Pero ahora tal que el de arriba, P, no tiene ceros en D. Tal que P no tiene ceros en D barra. Ahí está. Porque recuerden que el inverso de una función racional, pues es precisamente el otro, Q entre P. Entonces, si queremos que siga en el álgebra, necesitamos que este no tenga ceros. Entonces, por eso este es su conjunto de elementos invertibles. Y entonces vamos a ver quién es el espectro de los elementos. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Entonces, voy a poner aquí punto. Bueno, no sé, por acá. Punto. Sea P entre Q un elemento de una función racional, de tal manera que Q no tiene ceros en el disco. Entonces, ¿qué pasa con bueno, aquí no le puse, pero es una Q álgebra con unidad. La constante 1. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es el espectro de este elemento? Tenemos que el espectro de P entre Q es igual a los lambda en C, tal que lambda por 1, pero sería tal que lambda menos P entre Q no es invertible. Ahí está. Ok, entonces este es el espectro de P entre Q, los lambda en C, tal que lambda menos P entre Q no es invertible. ¿Pero esto quién es? Estos son los lambda en C, tal que hacemos esta cuenta de acá. Sería lambda por Q menos P entre Q, pues no es invertible. Está bien, pero recuerden que los invertibles son aquellos que no tienen ceros en el disco cerrado. Entonces, si es invertible, el de arriba va a tener ceros en el disco. Es igual a los lambda en C, tal que lambda Q menos P tiene un 0, por lo menos un 0, en el disco cerrado. Y entonces, ¿quién es? Este es igual a los lambda en C, tal que existe un Z0
en el disco con lambda P, lambda por Q en Z0 menos P en Z0, pues es igual a 0. Pero si nosotros describimos bien quién es este es los lambda en C, tales que ¿qué? Tales que existe Z0 en D barra, tal que quien es lambda lo va a pasar este para allá y este lo va a pasar dividiendo, ¿no? Va a pasar dividiendo también, pero ese es distinto de 0, porque así están definidos elementos en el álgebra. De entrada, todos los elementos del álgebra, su denominador no tiene ceros en el disco, o sea, este de acá. Entonces eso no se puede anular. Ok, entonces son los lambda tal que lambda es igual a P de Z0 entre Q de Z0. Entonces, pues, ¿quién es este? Son los lambda de tal manera que se escriben de esta forma, pues no es otra cosa que la imagen P entre Q del disco. Así es, esta cosa. Sí, porque estos son los elementos precisamente de esta forma. Y entonces, este de acá nos damos cuenta que es compacto. Porque como los estamos tomando, pues P entre Q es continua. En D barra, porque no tiene, el Q no tiene ceros en el disco. Entonces esta es continua en D barra. Entonces es decir, el espectro de P entre Q, vamos a ponerle así, es decir, lo que acabamos de mostrar es que para todo P entre Q en A, el espectro de P entre Q es P entre Q de barra, la imagen es compacto. Entonces este es un ejemplo curioso porque vamos a tener un álgebra que es una Q-álgebra que no es Banach, pero que todos sus elementos tienen espectro compacto. Lo que nos dice es, nos lleva a la pregunta que si es cierto que en todas las Q-álgebras el espectro es compacto. Y la respuesta es sí, pero no lo vamos a ver. Eso ya es tema de, pues a lo mejor, de propiamente estudiar más a fondo este tipo de álgebras, las Q-álgebras, pero de momento no nos interesa a nosotros. Nada más es como estamos viendo una introducción. Entonces le voy a poner aquí. Este es un ejemplo de una Q-álgebra tal que todos sus elementos tienen espectro compacto. Tienen espectro compacto, pero no es un álgebra de Banach. Y entonces esto es cierto también porque les digo que en realidad se cumple que en general en todas las álgebras que son Q o todas las Q-álgebras también los espectros son no vacíos y además son compactos. Es decir, el teorema que nosotros probamos para que el que decía que las álgebras de Banach todos sus elementos son compactos y no vacíos, se puede generalizar a algo más. Esto el resultado es cierto para Q-álgebras, pero eso ya no lo vamos a ver. ¿Está bien? Ok, entonces ese es otro ejemplo. Ahora vamos a ver algún otro para que veamos pues, cómo se comporta pues este tipo de conceptos. Entonces, ¿qué número voy? Voy en el 2, ¿verdad? Entonces, 3. Fíjense. Vas a considerar otra vez, de nuevo, denotemos
Denotemos por D igual al disco con centro en 0 y radio 1. ¿Está bien? Entonces consideremos la siguiente álgebra. O el siguiente conjunto. O sea, A, fíjense quién va a ser. Van a ser las funciones que son holomorfas en U, tal que U es abierto y el disco cerrado se queda totalmente contenida en U. Entonces, ¿cómo son los elementos de aquí? Pues van a ser funciones que van a ir de C en C, funciones F, holomorfas en un subconjunto más grande y abierto que el disco cerrado. O sea, el disco cerrado estaría por acá. Este sería el disco cerrado. Entonces yo lo que estoy pidiendo es que para que esté en ese espacio necesita haber un abierto más grande, un abierto U de tal manera que F sería holomorfa en ese abierto más grande, F holomorfa en U. Bueno, por ahí nos queda su imagen, ¿no? Algo así. Entonces, en esta álgebra metemos todas las funciones que son holomorfas en un abierto o son holomorfas en algún abierto más grande que el disco cerrado. ¿Está bien? Entonces, bueno, como este es se puede decir es un ejemplo nuevo porque no lo hemos visto, aquí pues hay que definir la suma y ver que está bien definida. Entonces lo voy a poner por acá. Para empezar, esto es un espacio vectorial. Con las operaciones usuales. Esto es un espacio vectorial con las operaciones usuales de funciones. ¿Por qué? Fíjense, vamos a hacer uno y ustedes pues hacen los demás, se los dejo de tarea. Pues fíjense, por ejemplo, si tuviera yo 2, si F y G están en A, ¿por qué F más G? Por demostrar, yo tendría que ver que F más G se queda en A. Y acuerden, ¿quién es F más G de Z? Pues es F de Z. Bueno, ya no lo escribo. F más G de Z es F de Z más G de Z. Bueno, entonces, como F está en A, existe U1 abierto, ¿sí? Tal que, bueno, abierto en C, tal que contiene el disco. El disco cerrado está contenido en U. ¿Sí le puse el disco cerrado? Sí, sí le puse aquí el disco cerrado. Y es acá, ok. Entonces, tal que el disco cerrado está contenido en U1, ¿sí? Y F es holomorfa en U1. También, coma. También, como F es G. Como G está en A, entonces, ¿qué pasa? Como G está en A, igual pasa lo mismo. Existe U2 abierto en C, tal que el disco cerrado está contenido en U2 y F es holomorfa en U2. Entonces, esto es lo que nos dice que dos elementos estén en mi álgebra que acabo de definir. Entonces, pues, ¿cuál es el abierto que se nos ocurre que puede servir para que la suma esté ahí? Pues el abierto es la intersección. Sea U3 igual a 1 intersección U2. Este es abierto en C. ¿Sí? Contiene el disco cerrado. En U3, tal que D barra está contenido 3 porque cada uno de ellos, el U1 y el U2, contienen al disco cerrado. Y entonces, y como F es holomorfa en U1 y U2,
F tendría que ser holomorfa a la intersección. Entonces EU3 igual a 1 intersección U2 es abierto en C, tal que esto. Y F más G es holomorfa en U3. Entonces de esta manera de esta forma F más G está en A. Entonces la suma por lo menos está bien definida. Análogamente se hace la multiplicación por escalar. Análogamente, si F está en A y lambda es un escalar, entonces F, lambda por F, pues va a caer en A también. Pero no solamente tiene estructura de espacio vectorial, como puedes pensar, también tiene estructura de producto de dos funciones con las operaciones usuales. Además, A es un álgebra con la operación usual de multiplicaciones. Usual de multiplicaciones. Multiplicación de funciones. Es decir, si F y G están en A, de la misma manera que se probó para la suma, se puede demostrar, de hecho es la misma, exactamente la misma, se tiene que F por G es un elemento de A. O sea, es la misma definición de acá, la misma demostración, solo que aquí, en lugar de decir que la función f más g es holomorfa, decimos que la función f por g, pero los demás argumentos son exactamente los mismos. Entonces, esta es una nueva álgebra de funciones y tiene que ver con funciones holomorfas. Se puede decir que es el álgebra de funciones que son holomorfas en un disco más grande. En un abierto más grande que el disco, ¿sí? Con las operaciones que dimos ahí y con la norma. Entonces, pues vamos a ver qué pasa si calculamos algún espectro de este de acá. Tal vez... Híjole, a ver, espérame. A ver, espérame. Ok, entonces hasta ahorita tenemos que esta es un álgebra, ¿sí? Pero, todo esto es para decir nada más que es una álgebra, también puede ser normada. Fíjense, podemos definir una norma. Podemos definir en A la norma infinito. La norma dada por norma infinito de f, otra vez la misma. La norma infinito de f igual al máximo de los módulos de f de z, pero nada más con z en el disco cerrado. Entonces, lo que hay que probar es que efectivamente, pues esta es una norma. Afirmamos que la norma infinito efectivamente es una norma para A. Ahí está. Entonces, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a ver que cumple pues todas las propiedades. Primero fíjense, si f es igual a 0, entonces 1. Si f es igual a 0, entonces pues es claro que la norma de f pues es igual a 0. Entonces esto no hay, digamos aquí no hay ningún problema. ¿Está bien? Bueno, punto, nomás le ponemos así. Ahora fíjense cómo lo vamos a hacer para probar la otra. Entonces, ahora
si norma de f es igual a 0, tengo que demostrar que f es igual a 0 con la norma infinito. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo? Fíjense, lo que tengo es que la función norma infinito vale 0. Entonces, como la norma infinito es igual a 0, vamos a ponerlo así mejor. Pero déjenle, pongo aquí bien. Este 0. Entonces, fíjense, como 0, pues es igual a la norma infinito. Pero esto es igual al supremo de los f de z con z en el disco cerrado. ¿Está bien? Porque así la definimos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, f es 0 para todo z nada más en el disco cerrado. ¿Está bien? Yo lo que quisiera ver es que 0, como f está en a, aquí no le puse, pero fíjense. Ahora sí, aquí le vamos a poner f en a. Como f está en a, f en realidad es holomorfa en un, digamos, subconjunto más grande. Pero fíjense. Entonces, y f, vamos a poner acá. Sabemos que f va de u en c. ¿Por qué también esa tiene que ser 0? Esta es la que quiero demostrar que es 0. Porque sale de un abierto con u abierto tal que el disco está contenido en u. Bueno, pues hay un teorema que se llama el teorema de la identidad que nos va a ayudar a probar que exactamente basta con que sea 0 en el disco para demostrar que es 0 en todo u. Entonces, este es el, voy a recordar por aquí, el teorema de la identidad en variable compleja. Identidad. ¿Qué dice? Este resultado dice que si ustedes tienen dos funciones holomorfas en u, con u abierto, ¿está bien? Y entonces, y si dos son dos funciones holomorfas en el mismo abierto y además el conjunto de los z en u donde son iguales tiene un punto de acumulación, o sea, basta con que tenga un punto de acumulación el conjunto donde son iguales para decir que son la misma función f y g. Entonces, f de z es igual a g de z para todo z en u. ¿Está bien? O sea, basta con que el conjunto donde son iguales tenga un punto de acumulación para que sean iguales. Pero aquí tenemos más que eso. Tenemos aquí como d barra, como el disco cerrado está contenido en u, tenemos que a ver, espérenme. Tenemos que el conjunto donde f de z contiene al disco, ¿no? Porque aquí donde c es 0, donde sé que 0 es en el disco, tenemos que el conjunto donde f de z es igual a 0. Perdón, los z en u, tal que f de z es igual a 0, contiene el disco cerrado. Entonces, si contiene el disco cerrado, entonces por el teorema de la entidad, este tiene un punto de acumulación que estaría en lugar, sería también un punto de acumulación de este conjunto, donde la función es 0. Entonces, por el teorema de la identidad, el teorema de la identidad, tenemos que, pues, f tiene que ser igual a 0, pero para todo z ya en u. Entonces, ya demostramos que se cumple la primera propiedad
de que sea una norma, es decir, que la norma de finito de f es igual a 0, si solo si es igual a 0. Entonces, bueno, ya demostramos esos dos, pero las otras propiedades, por ejemplo, que abres sumas y sacas escalares, esas ya las habíamos demostrado. Es claro que la norma de lambda por f, pues esto es módulo de lambda por norma infinito de f, y esto es para todo lambda en C y para todo f en A. Entonces esto ya la tenemos. Ahora 4i, también sabemos que se cumple la desigualdad del triángulo. La norma infinito de f más g es menor o igual la norma infinito de f más la norma infinito de g. Y esto es para toda fg en A. También ya. Y más aún, también es claro, bueno, también es claro que, bueno, hasta no le puse que es claro, pero también, no, perdón, es 2, 3, ya no sé cuál voy, a ver, espérenme, no, me equivoqué, no, porque esta es la 2, sí, ya, no sé por qué le puse 3, no, la 2 es esta, 2 y esta es la 3, también se cumple, y también es claro, porque ya lo vimos en algún momento, es claro que la norma infinito de f por g, pues como esto es menor o igual que la norma infinito de f por la norma infinito g, y esto es para toda f g en A. ¿Está bien? También esto ya es claro. Ok, entonces tenemos un nuevo ejemplo de un álgebra que es normada. Por tanto, todo esto lo que hicimos fue para decir que esta álgebra es esta es una álgebra normada. Es un álgebra normada. Y de nuevo cuenta con identidad. Con identidad, pues la función constante 1. Este está en A. La constante 1 pues está en A porque es una función holomorfa en todo el plano. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos un nuevo ejemplo de una álgebra normada con identidad 1. Ok. Pero esta no es Banach, otra vez. Esta es una álgebra normada, no Banach. A no es Banach. A con la norma infinito no es Banach. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, voy a dar un ejemplo de una función holomorfa cuyo radio de convergencia, o sea, recuerden que el radio de convergencia es hasta lo más que pueda ser convergente, o sea, puede ser holomorfo, como el dominio máximo donde el conjunto puede ser holomorfo. Voy a dar un ejemplo donde el radio de convergencia de la función holomorfa es exactamente 1, o sea, que más allá del disco no puede ser holomorfa. Entonces, ese nos va a servir, porque aquí nosotros queremos que sea holomorfa en algo más grande, un poquito más grande, algo más grande que el disco, ¿está bien? Entonces, fíjense. Entonces, sea h de z igual a la suma de z a la n entre n cuadrada desde n igual a 1 hasta infinito. Es una serie de potencias. Es una serie de potencias. Entonces, recuerden que toda serie de potencias tiene un radio de convergencia. Entonces le voy a poner por acá el radio de convergencia. Radio de convergencia. Se acordarán de variable compleja que si yo tengo una serie de potencias de la forma z menos z0 a la n, desde n igual a 0 hasta infinito, su radio de convergencia, o sea, el máximo lugar donde puede ser holomorfo, y fuera de eso ya no, su radio de convergencia
se puede calcular usando la siguiente fórmula. Usando la fórmula, ¿cuál es? Tenemos que ver si este límite existe, si ρ igual al límite de la raíz enésima de los módulos de AN, cuando tiene infinito, esto converge. Si esto converge, entonces el radio de convergencia R mayúscula va a ser 1 entre ρ. ¿Está bien? Entonces, en el ejemplo que les puse acá, tenemos una serie de potencias. Vamos a ver en dónde en dónde converge. Entonces, pues voy a calcular el límite de sus coeficientes. Entonces, es una serie de potencias. Observemos que vamos a calcular el límite. El límite de la raíz enésima de 1 entre n cuadrada. Uy, está muy feo. La raíz enésima de 1 entre n cuadrada, cuando n tiende a infinito, es igual al límite de 1 entre la raíz enésima de n cuadrada cuando n tiende a infinito. Pero pues esto lo puedo separar a este de acá. ¿Sí? La raíz enésima lo puedo poner con ambos. Esto es igual al límite de 1 entre la raíz enésima de n cuando n tiende a infinito por 1 entre la raíz enésima de n. Lo puedo separar así. ¿Está bien? Pero observen que vamos a ponerle aquí asterisco porque vamos a regresar a él. Pero observen que este límite de 1 entre la raíz enésima de n es convergente, este de acá. De hecho, el que existe es este. Pero, ¿cuánto vale el límite de la raíz enésima de n cuando n tiende a infinito? Se han de acordar cómo se calcula este. Pues este es igual al límite de e a la 1 entre n por logaritmo natural de n. Así, ¿no? Pero esto cuando n tiene infinito. Pero esto, como es continuo, es igual a e al límite de logaritmo natural de n entre n cuando n tiende a infinito. Pero este se puede calcular usando L'Hopital. ¿Se acuerdan? Aquí se puede calcular con L'Hopital, que nos dice que es el límite de logaritmo de n entre n. Como ambos tienen infinito, es el logaritmo de la derivada del de arriba entre la derivada del de abajo, pero la derivada del de abajo es 1 y la derivada del de arriba es 1 entre n o 1 entre x. Y cuando x se va a infinito, el límite de 1 entre x, cuando x se va a infinito es 0. Entonces sería este e a la 0. Y esto es 1. Entonces vamos a tener que este de acá, por tanto, el límite que estamos calculando hacia arriba, este de acá es 1, porque es el inverso, ¿no? Bueno, es así como 1 entre 1 por 1 entre 1 se separa, pues esto es 1. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el máximo radio de convergencia, donde más puede ser convergente esta función, es el disco. Entonces vamos a poner aquí h de z, esta de acá. Entonces h de z igual a z a la n entre n cuadrada, desde n igual a 0 hasta infinito, tiene radio de convergencia 1. Entonces, esta función holomorfa que estamos definiendo, esta serie de potencias, a lo más puede ser holomorfa en el disco. O sea, si estuviera aquí esto así, si tuviéramos esto así, a lo más puede ser holomorfa. O sea, si yo extiendo a un dominio un poco más grande, aquí ya no es holomorfa. H de z no es holomorfa.
no es holomorfa. Aquí sí, H de Z sí es holomorfa. Entonces, como estos, los Z a la n entre n factorial, pues estos sí están, pues estas sumas parciales, digamos Z a la n entre n cuadrada desde n igual a 1 hasta m, desde n igual a 0 hasta m. Esta sí es una sucesión en A, porque son polinomios y los polinomios, su radio de convergencia es infinito. Entonces, no solamente son holomorfos en el disco, sino en algo más grande, de hecho en todo el plano. O en cualquier abierto un poco más grande del disco, ahí va a ser holomorfa. Entonces esta es Cauchy, porque ya estamos viendo que converge a una función dentro de ese disco, pero como el límite de esta serie de potencias, su radio de convergencia a lo más es 1, pero no converge. No converge en A. Por tanto, esta no es Banach. A con la norma infinito. Esta no es Banach. Entonces, es un ejemplo hasta el momento de una álgebra normada que no es Banach. Es un ejemplo de un álgebra normada con unidad no Banach. Está bien que era un ejemplo que nos faltaba. Y lo que ya no nos va a dar tiempo a hacer ahorita en este video es pues ver por lo menos qué pasa con los espectros de estas cosas. ¿Quiénes son? Entonces, aunque vamos a ver que el espectro de la función identidad, la del polinomio z, veremos que el espectro de la función identidad es el disco cerrado. O sea, que aunque no es Banach, va a haber elementos donde su espectro sea Banach. ¿Está bien? Y la pregunta es si es Q, si es una Q-álgebra. Entonces, por lo menos podríamos saber con un resultado que no hemos probado que todos los espectros son compactos. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá y nos vemos en el siguiente video para calcular el espectro, para que vean un poco la dificultad de calcular los espectros, qué tan difícil puede ser. Pero bueno, eso lo vemos en el siguiente video. Bye.